¿Qué es el tono? El tono es un estado que tenemos en todos nuestros músculos de una tensión constante. Me va a mantener la postura y me va a preparar para el movimiento. El tono es capaz de resistir a la gravedad. Entonces, un tono adecuado, un tono normal, sano, me permite prepararme para realizar una acción. Por ejemplo, cuando estoy ahorita aquí sentada platicando con ustedes y necesito levantarme hacia la puerta. El tono que yo tengo me prepara para yo poder transferir mi peso, liberar las piernas, ponerme de pie y caminar hacia la puerta. ¿Qué pasa cuando hay una alteración de ese tono? A lo mejor no me voy a poder sostener aquí, a lo mejor no voy a poder transferir mi peso, a lo mejor no voy a poder liberar mis piernas y empezar a avanzar. Entonces, es esta preparación para poderme mover. El tono existe en sus diferentes variaciones dentro de la normalidad a lo largo del día. Por ejemplo, cuando estoy en reposo, estoy dormida, mi tono en general baja un poquito, pero aún así se mantiene lo suficiente como para poder vencer la gravedad. No quedo completamente desparramada en la cama. Mi cuello, mis articulaciones más grandes, hombros, codos, rodillas, siguen manteniendo cierta alineación relativa, aunque yo esté completamente relajada, aunque yo no esté haciendo ningún esfuerzo, y ese es el tono postural que me está manteniendo en esa posición, aunque yo esté completamente relajada. Entonces, es una manera en la que estamos preparados para movernos, es una manera en la que estamos en una postura, nos podemos mantener, y es esta respuesta que tiene mi cuerpo ante la gravedad. Es algo que todos mis músculos van a ejercer de manera simultánea. Y este va a depender de dos factores, tiene sus variaciones dentro de la vida cotidiana. Ya hay unos componentes neurales que vienen siendo todo lo que mi sistema nervioso está rigiendo, todo lo que mi sistema nervioso está moderando, y tenemos unos componentes no neurales, que eso es cosas de mi cuerpo, de mis músculos, de mis articulaciones, de mis estructuras, que me van a limitar el movimiento o me van a permitir que ese movimiento sea muy amplio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en los aspectos neurales, tenemos el estado de alerta de mi sistema nervioso. Como les comentaba hace un momento, no es lo mismo cuando yo estoy relajada, que me quiero dormir, a cuando pues estoy preparada para levantarme. Si ahorita estoy aquí muy relajadita, platicando con ustedes, y me dicen, rápido, párate a la puerta, bueno, a lo mejor me voy a tardar un poquito. Pero si me dicen, te voy a contar hasta 3 para que te pares lo más rápido que puedas, entonces yo me voy a preparar. Entonces, esta preparación es una preparación consciente y es parte de mi sistema o mi estado de alerta. Entonces, por ejemplo, un niño que es consciente de su cuerpo, aunque tenga una lesión en su sistema nervioso, que es lo que está causando la parálisis cerebral, a veces esta conciencia de lo que yo quiero hacer y esta voluntad para moverme me va a permitir vencer un poquito lo que el cerebro me estaba diciendo. No digo que completamente lo vamos a vencer, vamos a poner un ejemplo. Un niño que camina de puntas, que no tiene una alteración muy fuerte, pero sí tiene un daño en su cerebro que le está ocasionando el caminar de puntas. Pero cuando él se concentra mucho y se le dice, oye, baja el talón, acuérdate que tienes que caminar bien derechito, este niño es capaz con mucho esfuerzo de bajar los talones y empezar a caminar apoyando los talones en el piso, ¿ok? No es algo que va a suceder de manera automática, pero es algo que en base a esta alerta de su cerebro, en base a esta conciencia, en base a estas otras señales que está mandando, es capaz de realizar. ¿Ok? Entonces tenemos esta parte como un poquito más consciente, esta parte un poquito más integrando la parte cognitiva. Y luego tenemos aparte receptores en nuestro esqueleto, bueno, en nuestro cuerpo, alrededor del esqueleto. Los tenemos en las articulaciones, ¿sí? En el cartílago, en las cápsulas articulares, en los ligamentos, en los tendones y en medio de los propios músculos, tenemos ciertos receptores que mandan señales a mi cerebro de cómo está mi cuerpo y de qué está haciendo y qué quiero que haga, ¿sí? Entonces, en base a la información que le está llegando al cerebro, el cerebro va a mandar señales también, va a dar una respuesta. Entonces, bueno, en base a esta información, por ejemplo,
si algo me aprieta muy fuerte, estos receptores, pues van a saber que, uy, hay mucha tensión y se van a poner a lo mejor en un mecanismo de defensa y el tono se va a elevar, se va a poner más duro el músculo. Entonces, eso sería un ejemplo. O me llego a picar con algo y voy a quitar la mano, ¿ok? Entonces, son mecanismos automáticos, un poquito más en cuestión a reflejos, no tan voluntarios, pero también me rigen la respuesta que mi cerebro va a estar mandando al resto de mi cuerpo, ¿ok? Y por el otro lado tenemos todos los componentes no neurales. Los componentes no neurales vienen siendo las propiedades viscoelásticas de los tejidos. Entonces, por ejemplo, ahorita hablábamos que tenemos la articulación, esta articulación tiene una cápsula articular que debe de tener cierta soltura, que cuando hay inmovilidad se vuelve un poquito más rígida. Los ligamentos que me sostienen las articulaciones, que me limitan un poquito las articulaciones, también deben de tener cierto grado de movilidad, de elasticidad. Y si se llegan a poner más rígidos, pues también me limitan el movimiento. El propio músculo tiene sus propiedades elásticas y el propio músculo está recubierto como de unas capitas de tela, de fibra, ¿sí? Se llama fascia y las fibras musculares, bueno, el vientre muscular se divide a su vez en fibras musculares y alrededor de cada una de estas capas más internas está esta recubierta de tejido fibroso muy rico en colágeno, que es una proteína que hace enlaces y que sostiene, me da estructura. Entonces, cuando mi tejido es móvil, cuando mi tejido constantemente está en movimiento, constantemente está recibiendo tensiones, está recibiendo cargas, todas estas propiedades viscoelásticas, por lo general el tejido está muy bien hidratado, entonces estas propiedades viscoelásticas permiten que el movimiento fluya. Pasa lo contrario cuando estoy inmovilizada mucho tiempo. Si yo dejo de moverme, mi tejido pierde hidratación y estos enlaces se van volviendo cada vez más fuertes, estas uniones entre este tejido fibroso a nivel muscular, a nivel de tendón, a nivel de ligamentos, a nivel de cápsula articular, y entonces me va a limitar cada vez más ese movimiento, que a lo mejor yo tengo un tono alto porque tengo una lesión en el cerebro que me está haciendo que esté con patrones a lo mejor flexores en mis manos, que es muy característico en niños con parálisis cerebral, pero ¿qué pasa cuando no hacemos por sacarlo de estas posiciones? Pues aparte de esta señal que mi cerebro está mandando para que esté tomando esta posición, los propios tejidos empiezan a adherirse y entonces va a ser más complicado llegar a posiciones neutras o más funcionales. Entonces, dentro de este tono, tenemos que si es demasiado, cuando tenemos nuestra norma o lo que consideramos funcional, que es el que nos permite movernos, nos permite vencer la gravedad, nos permite desplazarnos, nos permite hacer actividades funcionales. Pero ¿qué pasa cuando el tono es más alto de lo normal? Bueno, pues vamos a encontrar una falta de movimiento. Por ejemplo, en estos patrones que muy típicamente vemos en las manos de los niños con parálisis cerebral, hay un tono muy alto que no me permite el movimiento hacia otros patrones con diferencia, con variabilidad de movimiento. ¿Ok? Y por otro lado, cuando tenemos el tono muy bajo, tenemos una falta de estabilidad. Y esto también es muy común, ahorita lo voy a platicar un poquito más, pero es muy común en la parálisis cerebral que la parte axial, el eje central del cuerpo, o sea, el tronco, el cuello, la cabeza de los niños, tenga un tono bajo, tenga poca estabilidad. Entonces, muchas veces se van a ir de lado, se van a ir para atrás, no se van a poder mantener y estabilizar sin un apoyo. Entonces, esta falta de estabilidad a nivel axial es característico por tener un tono bajo, pero está acompañado muchas veces de un tono alto en las extremidades que me van a limitar el movimiento. ¿Qué alteraciones del tono puede tener mi hijo con parálisis cerebral? Bueno, entonces puede existir muchas combinaciones. Hay muchísimos casos y muchas variaciones
muchísima variedad en la parálisis cerebral, porque al final de cuentas la parálisis cerebral es un daño, cualquier daño del origen que sea en el sistema nervioso cuando el cerebro está inmaduro. Entonces pudo ser en el embarazo, pudo ser al nacimiento, pudo ser al año. Hay autores que manejan que puede ser hasta los 2 años o hay otros que puede ser hasta los 5 años. Entonces cualquier daño estructural, de irrigación, falta de oxígeno, mal desarrollo de algún componente, pues me va a provocar pues una alteración del tono. Y entonces las manifestaciones que yo voy a tener en el cuerpo, o que el niño va a tener en el cuerpo, pues van a ser diferentes. Entonces, ustedes podrán notar que su hijo tiene a lo mejor diferentes características y podrán identificarlo tal vez con alguna de las siguientes. Puede ser que a nivel de su centro, de su eje, a nivel axial, o sea, tronco y cabeza, tenga un tono un poco bajo, y en un lado de su cuerpo, un brazo y una pierna, tenga el tono alto. Esto se le llama hemiparesia. Es común. O puede ser que sí, vean que tiene un tono alto en el brazo y en la pierna, pero el tronco lo tiene con un tono relativamente normal. Es bastante estable. Este tono alto permite la función, es muy funcional en todo lo demás, no usa tanto a lo mejor la mano, no apoya bien el pie, pero es bastante funcional en general. Este es un caso muy leve de parálisis cerebral, que sí los hay. Pero la mayoría sí anda con un tono bajo a nivel del tronco. Otra opción sería que encontramos un tono bajo aquí a nivel axial, con un tono alto en la parte de las piernas, muy notorio, y hay algunas dificultades en los brazos, leves. A veces, cuando hay algo complejo, a lo mejor se le cierra la mano, pero realmente es funcional, pero a lo mejor actividades muy finas no le salen, etc. Y entonces a esto se le llama diparesia, esta manifestación que puede estar presentando su hijo. Otra manifestación que podría tener del tono sería, por ejemplo, un tono bajito a nivel axial, que casi siempre así es, y un tono alto en las 4 extremidades. Y esto sería una cuadriparesia espástica, ¿ok? Entonces esto sería hemiparesia espástica, diparesia espástica, cuadriparesia espástica. Casi siempre, aunque el tono de las extremidades está elevado, el tono del tronco y la cabeza es bajito. Tienen poca estabilidad, tienen poca capacidad de activarse en contra de la gravedad en el tronco y en el cuello, de mantener la cabeza alineada, derechitos. Entonces, bueno, este sería un cuadro de una cuadriparesia, y en las diferentes áreas en las que se puede manifestar, un lado del cuerpo, principalmente las piernas o las 4 extremidades, pues podemos tener manifestaciones leves o podemos tener manifestaciones un poco más severas, o podemos tener manifestaciones muy, muy severas, según la lesión que haya tenido. Como les comentaba, solamente en el caso de la hemiparesia es un poquito más común ver tal vez un tono normal a nivel de tronco, pero la mayoría de los niños casi siempre a nivel axial, o sea, de su tronco y su cabeza, traen un tono bajito, y bueno, y alto aquí en las extremidades, una hemiparesia. O, por ejemplo, una diparesia que los brazos están completamente funcionales, que no tienen problemas de coordinación, no tienen problemas para la movilidad fina, y realmente solamente está un poquito más elevado el tono de las piernas, a lo mejor de repente camina de puntas, pero los puede bajar. Es un caso también un poquito más leve. Y otra opción es que tengan su tono bajito a nivel axial, pero en las extremidades hay un tono fluctuante, tanto en las extremidades como en la cara, cuello, ¿sí? ¿Cómo se manifestaría un tono fluctuante? Por lo general son niños que tienen poca estabilidad y tienen mucho movimiento. Entonces, de repente, si los vemos en patrones un poquito
típicos de parálisis cerebral, pero pueden salir de estos patrones. Entonces son niños que se pueden estar moviendo, pueden estar pataleando, o pueden estar caminando y de repente se paran de puntas y se les suben los brazos, y luego de repente otra vez ya no, y luego de repente se caen, ¿sí? Entonces hay muchas fluctuaciones y hay variaciones del tono. El tono sube, luego se baja, luego se sube, luego se baja. Y esto muchas veces sucede que lo confunden porque cuando se sube se ve a lo mejor contraídos las manos, las manos apretadas, a lo mejor se ven los pies en punta en esas elevaciones del tono, pero cuando hay un tono fluctuante en las extremidades, bueno, en general, el tono axial es más bajo todavía que en estos otros casos en los que las extremidades se mantienen constantes con su tono alto. Entonces, cuando hay fluctuaciones en el tono, son niños que tienen mucha inestabilidad. Entonces tenemos que buscar en todas las posiciones que los acomodemos, en que tengan mucha estabilidad de base, o sea, que su tronco se sienta muy seguro, que esté muy firme, muy bien acomodadito, para que entonces no tengan tanta inestabilidad y las fluctuaciones de tono que están presentando se van a seguir presentando, pero van a ser menores, porque muchas veces estos niños, aparte de estos picos de fluctuación en el tono, tienen algo que se conoce como fijaciones, y las fijaciones que son que cierran más las manos, los piecitos se van en punta o engarran los deditos del pie, hacen un poquito de gestos, abren la boca, aprietan los ojos, y estos son fijaciones, son métodos no conscientes que el niño está utilizando para agarrar estabilidad. Como no puede activarse de la parte central de su cuerpo para estabilizarse, se activa además en todo el resto de su cuerpo para poderse quedar, porque hay mucho movimiento que él no controla por estas fluctuaciones que hay. Entonces necesitamos ayudarlo a tener un poquito de estabilidad para que todas estas manifestaciones de fijación que está presentando puedan bajar un poco. Muy bien. Entonces esto es lo que les comentaba hace un momentito. En la franja verde es la parte, pues un tono funcional, que sí sube y baja un poquito, tiene sus variaciones, pero son variaciones muy leves, en las que me permite moverme, me permite pararme, sentarme, acostarme, dormir, relajarme y hacer todos los movimientos que se les pueda ocurrir hacer. Luego, por encima de este tono funcional está la espasticidad, que puede ser una espasticidad muy levecita o puede ser una espasticidad muy fuerte, muy severa, que me va a producir una rigidez que me va a limitar el movimiento bastante. Y por el otro lado, por abajo de este tono funcional, tenemos estas manifestaciones de tono fluctuante, en donde por lo general está bajito, poco estable, pero tiene picos que suben, y cada vez suben, pueden subir más, o sea, pueden subir a un tono alto que se puede confundir con espasticidad. Y a veces, ¿qué pasa cuando se confunden? Esto es algo muy importante que ustedes puedan aprender a observar en sus hijos. Si es un tono completamente elevado, si es espástico, lo que estamos viendo es una manifestación espástica, o si estamos viendo un tono fluctuante. Porque cuando los niños tienen un tono fluctuante, quiere decir que son muy poco estables. Hay ocasiones en las que, precisamente porque se ven estos picos elevados, se intenta relajar al niño, o se intenta soltar al niño. A veces aplican toxina botulínica, a veces se hacen otro tipo de intervenciones, que yo no digo que estén mal, están muy bien y son apropiadas en los casos en los que son recomendadas, pero a veces, por querer relajar al niño, relajarle estos pequeños picos de tono muy elevado que estamos viendo, lo dejamos completamente sin herramientas para activarse. Y le cuesta todavía más trabajo poderse estabilizar. Entonces, estos niños casi siempre, las fijaciones que presentan, o sea, estos momentos de tono más elevado, la cara, las manitas, los piecitos, vienen acompañadas de momentos en los que no hay estabilidad, en los que es tan bajo mi tono aquí que no me puedo mantener y por consecuencia tengo que subir más todavía el tono de acá, el tono de acá, el tono de las piernas, de los pies. ¿Ok?
Entonces, es algo que hay que observar mucho. ¿En qué momentos se presentan más ciertos patrones posturales en mi hijo? Entonces, es bien importante que observemos cómo está por lo general mi hijo acomodado, qué patrones posturales está presentando y dentro de estos patrones, ¿qué está haciendo el tronco? El tronco es la base de mi movimiento y es la base de mi postura. Entonces, lo primero que tienen que observar y analizar en sus hijos es qué está pasando con el tronco, cómo está. Por ejemplo, todos estos niños tienen un tono axial bajo, pero hay unos niños que tienen un predominio hacia la flexión y hay otros niños que tienen un predominio hacia la extensión de su tronco, ¿ok? A este niño, por ejemplo, en esta posición en la que está, le va a costar mucho vencer la gravedad, no tiene la suficiente fuerza por el tono bajo que tiene en su tronco de enderezarse. Y a este niño, al contrario, está empujado hacia atrás y no tiene la suficiente fuerza en su abdomen de contenerse. Entonces, se va a empujar con su tronco para atrás porque los músculos del abdomen no están fuertes y no se puede contener para poderse alinear. ¿Okay? Igual a este niño le cuesta activarse en contra de la gravedad, y así. ¿Okay? Entonces, necesitan observar qué está pasando en el tronco de mi hijo. Aquí igualmente lo vemos. El tronco se va un poquito más hacia la flexión. Este niño tiende a empujarse con la cabeza, pero si se fijan los hombros están para adelante. Entonces todo ese tipo de detallitos, para dónde se empuja, para dónde se acomoda, se va más para el lado derecho, se va más para el lado izquierdo. ¿Le gusta irse para atrás o le gusta venirse para adelante? ¿Cómo se está acomodando? ¿Qué es lo que mi hijo tiende a hacer? ¿Ok? Entonces, cuando hay este tono bajo axialmente, pues cuesta trabajo activarme en contra de la gravedad. Si se fijan aquí, por ejemplo, está hacia enfrente y le cuesta trabajo extenderse de su espalda. Entonces, la cabecita es la que tiene que, aquí, la cabecita es la que tiene que hacerse muy para atrás para no perder el balance y no irse